a una persona que por lo menos para mí, o sea, que alguna vez tal vez no coincida en alguna visión. Es interesante escuchar. Es la voz de la coherencia y el sentido común de la Argentina. Bienvenido, Julio. Gracias, y además tengo una emoción adicional. ¿Por qué? 9 años trabajé de cajero en el mercado de abastos subsuelo en carne. De este mercado pasé a diputado, o sea, de cajero del abasto pasé a diputado nacional. Y acá aprendiste un montón de cosas para poder trabajar en diputados, ¿o no? ¿Sabés que era, digamos, estaban los camiones, los changarines, los grandotes, las medias reses era una cosa brutal, era un mundo. Los camiones, los tipos que venían con lengue, que te decían, pibe, sacate los guantes de boxeo, porque vos tenías que contar rápido, porque se vendía. Era una fortuna lo que se cobraba por día. Éramos cajeros muy veloces y venía el banco italiano a la caja a juntar la plata. Mirá lo que sea. Porque cada uno 300, o sea, por día serían $150.000 por cada cajero. ¿Por cada cajero? Y era una burrada. Se vendían 1.000 vacas por día, 1.000 medias reses. Y Julio, ¿cuánta gente pasaba por acá? ¿Tenés idea? Esto debía ser como... Era realmente un hervidero. Primer piso era verdura. Claro, después yo trabajé en la verdura porque me hice verdurero después del exilio. Claro. O sea, yo venía acá a comprar los cajones de tomate y esperaba que pasara un poco la noche para que bajara el precio. Pero nada tenías clara. Y tenía un camión que decía, una lora que decía Julio Donato Bárbaro, frutas y verduras. No, el abasto es parte esencial de mi vida. Para vos, para tu familia. Pero para mí, para mi familia. Pero había un turno de las 4:30 de la mañana cuando yo estaba mal de dinero, venía. Bueno, bien. Pero hablemos de las cosas serias. No, pero esto es súper serio. Es precioso esto. Nunca lo he contado eso. Pero está bueno contarlo. ¿Cómo fue esa transición de ser cajero contando las reses y terminar en diputados? ¿Qué pasó? No, yo militaba y la militancia me permitía que siendo cajero en 3 horas ganara lo que ganaba uno en 11. Ah, bien. O sea, el cajero estaba muy bien pago. Bien. Después te puedo contar intimidades porque los carniceros dejaban propina. Contame una ya. Contanos una ya ahora. Dejaban propina. Entonces yo llegué, te medían por la velocidad mental, en ese momento la tenía todavía, ahora conservo la maldad nomás. Pero, y entonces te dejaban propina y el dueño no quería que la saques. Decía, no, déjenla por si un día hay pérdida. ¿Se la guardaba para él? ¿Se la quería quedar? Claro, éramos 3 cajeros. Bueno, algunos gastronómicos hacen eso ahora también con la propina de la aplicación. Era Yestro, bueno, Capurro Yestro la firma. Éramos 3 cajeros con la larga, una velocidad. Y entonces los primeros días a mí me sobraba, suponete hoy, 50.000 pesos, 40.000 pesos, 20.000 pesos. Y los otros 2 no les sobraba nada. Porque los otros 2 habían aprendido a guardarse lo que les sobraba. No informaban. Entonces no informaba. Entonces yo tenía un conflicto, no la quería sacar, pero no quería delatar a los otros. Claro. No fue mi primer conflicto moral de la vida. La resolví sacándola, porque si no me iban a matar. Los otros 2 te iban a venir a matar. Me iban a fajar y les pone estúpido. O sea, además el dueño la quería para él y quería toda para él. Bueno, ya desde los inicios entonces de tu juventud, además de militar, estabas conectado con la gastronomía. Sí, la gastronomía, mira, yo le cociné. Pará, tengo algo que te vamos a mostrar, porque hay registro de esto, me parece. Bueno. A ver. Yo no veo, no veo, me tenés que narrar lo que hay. Yo te voy a ir narrando, a ver si tenemos audio de esto, chicos. Estás cocinando. Ahí está, estás cocinando. A ver, esto fue en un programa vos cocinando, ¿no? En un programa en el 13. ¿Cocinabas en la tele, Julio? Sí, le cociné, porque como me llamo Donato, me llamó Donato, me dijo, cocinemos juntos. Excelente. Y entonces Donato me dice, ¿cuál es la clave de la vida? Le digo, mira, la verdadera grieta es con ajo o sin ajo. Las demás son tonterías. ¿Y de qué lado estás vos? Con ajo. Menos mal. Los humanos somos con ajo. Pero vos le cocinaste a gente muy famosa también. A Macri, que me dijo, lo que tenga ajo no lo pruebo. Estaba con la guada. Durísimo. Y yo había hecho la mayonesa a mano la hacía con el tenedor, sí, claro, pero con ajo. Y él y la guada dijeron, nosotros ajo no. Y yo estaba en la casa de mi hija, que vivía con Gerardo Rosín. Ajá. ¿Qué le hice? Yo hacía el zapallito relleno sin carne, que era un laburo perro, pero salía exquisito. Después hacía los bocadillos a selga, que son... Para, porque esta entrevista va a ser complicada porque te vamos a parar 50 veces. Claro, porque el zapallito relleno sin carne, ¿cómo lo hacías? Bueno,
los partía al medio, los servía, no se tenía que pasar en el borde, Claro, le vaciaba el relleno, lo ponía en el colador, cosa que se fuera escurra bien. Bueno, y hacía miga de pan con huevo, queso rallado, y eso lo ponía por un lado, y leche. Sí. Eso lo guardaba en un tupper. Bien. Y después hacía cebolla, ají, cebolla y ají bien adobado, un sofrito de eso. Bien. Y mezclaba el sofrito con la miga de pan con el relleno del zapallito. Bien. Y eso, bueno, tiraba más queso rallado, lo adobaba bien con ají lo molida, adobaba, con me todo lo encanta. chiche, y rellenaba uno por uno y los mandaba al horno. Y si los comían eran exquisitos. Ay, los voy a Excelente. hacer. Bueno, pero pará, le cocinaste a Macri, que al ajo sí, el ajo no. A Néstor y a Cristina también. Y ahí ajo sí, ajo no. ¿Eh? Ahí ajo sí, no, ajo no, no. eso es ajo sí. Ajo sí. Ajo sí. ¿Se puede saber mucho de una persona, de un político en base a lo que come, más que en su discurso? No, lo que pasa es que, por ejemplo, Néstor era un personaje que no le interesaba mucho la comida. No era. Mira. Yo soy hoy me lo decía Romina Mangel, Ajá. que me hicieron una entrevista con mi hija y me maltrataron un rato. ¡No! Pero, digamos que en el tema, yo soy alguien que le gusta mucho lo sabroso, pero come muy poco. Ok, pero O te sea, gusta cocinar. Me gusta cocinar Claro. y comer bien, pero poco. Sí. Yo, de todos los platos de los restaurantes, ya donde voy, medio plato. Bien. Y medio plato, y a veces dejo algún raviolo, cosa para la pareja, para mi pareja de turno, porque a mí me echan las mujeres. Soy un abandonado. Ya vamos a llegar ahí, quédate tranquilo. Me encanta. ¿Y hay una cocina, una comida peronista, Julio? Si hay una comida peronista para Perón, era el pastel de papa. Mira. Bien. Eso, yo sé hacer pastel de papa, hice mucho pastel de papa. Mucho el tema Con de la pasa de nuez uva, iba a preguntar lo mismo, iba a la nuez preguntar lo moscada, mismo. si pasa de uva, Con si pasa de uva, aceituna. con todo. Sí, una de las cosas que hago todavía es el matambre arrollado, que es lo que me cuesta es coserlo, pero como mi viejo era colchonero mantengo las agujas esas curvas. ¿Las tenés Sí. todavía? Sí, y todavía la semana pasada, y el domingo voy a hacer uno, mañana lo voy a comprar. Tiene que ser grande, de animal grande. Claro. Porque como es carne para hervir, no importa Claro. lo dura que sea. La dejás bastante y se La dejás va- mal, la pinchás con el tenedor y voy a comprar una lengua mañana, que lengua a la vinagreta tan fácil y tan sabroso. Sí, claro, fácil de hacer. ¿Para el 25 de mayo haces algo patrio? Hice mis tiempos el loco, pero ahora ya nada. Mucho nada. laburo. Claro, O sea, eso decíamos que es yo un laburo bárbaro, loco. Digamos, los pastelitos, obviamente, yo amaso, sigo amasando. ¿A mano? Qué Amaso, bueno. sí, a mano. Nada de amasadora. No, la amasadora es como el cepillo de diente eléctrico, es para vagos totales. ¡Vamos! ¡Vos que usás amasadora, vamos! Y entonces, no, yo amaso la pascualina, por ejemplo, Wow. con la receta de la famosa, ¿cómo se llamaba nuestra? La de Doña Doña Petrona. Doña Petrona de Gandolfo, que tengo el libro, ya perdí la vista. Pero amaso entonces pongo la harina, el polvo, hornear. el que corresponde, que antes venía en latita, ahora en Sí, sobre. sí, o frasquito plástico. Frasquito plástico, sí. Y bueno, y amaso y mucha manteca. Petrona decía, para 400 gramos de harina, 125 de manteca. El Y la colesterol dejo feliz, ¿eh? pomada, Claro. manteca pomada, Sí, tiene que estar bien Sí, claro. pomada. Bien blandita, bien blandita. Y Y- ahí, dale, Perdón, no te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te ha gustado cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Lo que más me gusta es amasar, pero Amasar. amasar con el palo. Bien. Yo amaso con el palo. Mi hija se reía. Pero es tan lindo ir colgando los fideos. Las corto a veces con la máquina, con la Para que pasta te queden linda, parejitos. parejitos. Y los cuelgo, viste que tengo una colgadora de fideos. Pero es tan lindo es ese el tendal hecho. de espagueti. Ese tendal de espagueti es una maravilla. Y qué sé yo, por ahí te gusta la matriciana, Ajá. que es con un pedazo del cerdo especial, Sí. ¿no? Que es el cachete del cerdo, la panceta del cachete. Bueno, donde pido matriciana. Es esas difícil cosas. de Sí, conseguir, conseguir. me parece. Es difícil, yo sé dónde venden. ¿Vos tenés tu carnicero de confianza? Hace mucho que no voy, pero ahora mañana voy a ir a uno que es de confianza. Pero está afuera, está en Magwitz. Ah, mira, por donde vivo yo, me tengo que pasar El dato de carnicero. ¿Y de acá algún recuerdo de plato de acá, de cuando trabajabas acá? ¿Qué de se comía en el mercado? No, acá era un lugar donde te vendían sándwiches y yo
cosas absurdas. A Había un señor en silla de ruedas Mira. que la silla de ruedas se la había regalado Gardel. Mirá. Estamos hablando de, yo tengo 84, tenía 20, usted no había nacido, ninguna de las dos, aclaro. Entonces, el de la silla de ruedas vendía a los globos, a los globos, a los globos, a los globos. Y yo, inocente intelectualoide, tardé en darme cuenta que los globos eran preservativos. Buenísimo. Es buenísimo. A los Y lo globos, metía a los acá, globos. en la cara. Claro, vos decías los globos en el abasto con esos morochos. ¿Qué era ¿Qué los globo? globos? ¿Para qué Claro. eran los globos? Claro. Qué maravilloso, me encanta. ¿Y en tu casa quién cocinaba? Mi vieja y mi viejo, los ¿Los dos? Sí, y una cosa que había, solo dos tipos que levantaban medio toro, porque había que levantar la res al camión, por la Claro. escalerita, por el burro. Entonces, había solo dos, un negro grandote que lo llamaban Lumumba, y un paraguayo ancho que se llamaba David. Y esos dos llevaban al hombro 230, 240 kilos. Claro, porque era la red Cuando le completa. bajaban la res No. en los hombros, sentías el ruido de las costillas de la media res que se rompían. Y vos percibías, salíamos todos a ver, cuando era arriba de 240 kilos salíamos todos a mirar. Sí, claro. Y el negro, tac, y te pagaban extra. Había solo dos tipos. Mirá las cosas era todo al hombro. Sí, claro, nada de máquinas, esto que hablábamos antes. Pero no, era ¿Y después de acá, dónde te fuiste? diputado. Directo. Y después Directo. prófugo, ¿eh? Pero No, pará, claro, Y claro, tenés de razón, acá directo de salí acá. Pero vos diputado. no fuiste Pero, ¿y cómo taxista? fue esa- ¿Eh? Vos no fuiste taxista también. fui antes, Antes de durante, trabajar acá. Pero Pensé pero que el taxi había venido después de acá. el taxi vino antes que acá, no, después que acá. Pero el taxi era mi libertad. Y esto Claro. también. Vos sabés que había una cosa que eran los calculistas. La calculadora era con manijita. Entonces vos ponías 24 apretaba por 26, y salía el número. Y el calculista, yo traía muchachos que casi todos estaban en la guerrilla, entonces buscaban un laburo. Algo donde hacer Sí. un claro. Y el gesto me decía, ¿qué traes? Guerrillero, vos traes guerrillero. Y era cierto que traía muchachos que eran amigos, qué sé yo. Claro, qué. sí. Pero era una etapa todavía de honganía de 66, 67, 68, 69, 70. En fin, son vidas largas. ¿Y esa etapa y esos años, qué recuerdos tenés hoy o cómo los ves hoy en perspectiva? No, era una sociedad hermosa. Argentina, yo nací en un país, pero no por Lanuse, por Onganía, por Lévito. Era un país, el ferrocarril lo esperabas a las 10 de la noche, nunca te iban a asaltar, nunca. Hasta que no vino la miseria de Menem y lo vendió. Pero no había inseguridad, laburo sobraba. Sobraba el trabajo, no había. Yo conocí Roma y Madrid cuando eran dos ciudades más pobres que Buenos Aires, chica. Pero hoy, como diríamos con el diario del lunes, mirás para atrás. ¿Cuál fue el quiebre para vos? De esa Argentina que vos conociste. No, el quiebre fue. ¿O fue la rana en la olla? Martínez de Oz fue. Claro. ¿Quién vamos a inventar? Martínez de Oz trajo los bancos y los bancos fueron más importantes que la industria y ahí se hundió todo. Y todo eso fue, digamos, los créditos libres, la nacionalización de la deuda, todo un desastre. Y después Menem destruyó el país. Menem destruyó el país. ¿Y no hubo oportunidad de volver atrás después de eso? No, nadie tuvo, un poquito, Néstor un poquito, pero un poquito. No hubo. Nosotros la democracia fue casi toda decadencia porque no tuvimos una generación de políticos dignos. Yo digo que Dios nos regala talento en los pies, jugadores de fútbol, pero para el cerebro no da nada. Bueno, en esto para el cerebro, vos decías, yo empecé a militar muy joven. ¿Qué te llevó a vos en esa juventud a decir, me tengo que involucrar, me tengo que meter Yo en este mundo? entré como católico, yo entré con los curas Ok. del tercer mundo. Mi confesor se llamaba Carlos Mujica. A mí, cuando el primer casorio, que fue un fracaso, me casó Alejandro Mayol. Y los dos ayudantes de la misa fueron los dos últimos jefes militares de la guerrilla, Ávejer y de Gregorio. De Ávejer y Mendizábal, perdón. De Gregorio también estaba. No, yo entré en el catolicismo de... Sí, practicante. Sí, Militante. Militante. Claro. Que leíamos a Taylor de Jardín, a Manuel Munet. Digamos, yo nací, me criaron para obrero, mi viejo era colchonero, no me criaron para intelectual, me criaban para obrero. Mis primos todavía siguen con la colchonería. Y después me fui, qué sé yo, fui esquivando los garrotazos y llegué a casi
Leí mucho. Bueno, vos siempre decís que para entrar en política o para poder tener esta capacidad de tener ese análisis que vos tenés, hay que leer. ¿Cuál fue el libro que dijiste, acá la vi? El primer libro que me deslumbró fue de Nico Kazantzakis, Cristo Nuevo Crucificado. Kazantzakis, un griego maravilloso, que después se hizo la película. Pero después me enganché mucho con Malraux, con Camus, totalmente. Los franceses, porque el pensamiento venía de Francia. Sí, claro. Sí. Y yo la cocina soy Tano. Los Tanos, la cocina, somos. Los gallegos también, son distintas cosas. Pero la cocina era parte, digamos, teníamos horno de barro y el viejo hacía pizza y me decía, si vale 2 a la Filomena, 2 a. Repartíamos pizza. Y los otros mandaban sopa paraguaya a uno, el otro te mandaba ensaimada. Una cosa comunitaria de la propia comunidad. Acá en Castrobarros y Venezuela. Sí. Era una sociedad con toda la sangre, todas las razas y todos los sueños. Pero vos hablás de la política y que tuvimos malos políticos. ¿Pero qué nos pasó también como sociedad? No, como sociedad, digamos. Porque nos degradamos como sociedad también. Porque la guerrilla fue una atrocidad. La reivindican mucho por los caídos, los desaparecidos, todo eso está bien. Pero yo me acuerdo, yo era dirigente estudiantil, yo cuando vino Onganía, que apareció Regis Debray con el libro Revolución en la Revolución y toda esa historia, yo dije, yo nunca voy a matar, me niego a matar. Y me negué a matar. Y eso fue una definición en mi vida. Porque al lado mío empezaron a matar y a matarse. Yo me hice cargo de las velatorio de los muertos de Trelew. O sea, yo tengo una historia bien larga. Sí. Tengo exilio, tengo secuestro, tengo los 2 primeros aviones de presos de Trelew, los traigo yo. Digo, el Papa un día me dice, ¿qué piensa de Juan Grabois? Y le digo, soy su padrino de bautismo. El Papa me dice, usted se metió en todo en la vida. Sin duda. Ahora, pero ¿por qué? Creo que esto tiene que ver con lo que preguntaba Adriana, ¿no? De la sociedad, de la cultura, de un poco esto de la degradación. Vos sos historia viva, sin duda. Y como dije cuando te presenté, para mí sos el sentido común hecho en persona, por más que pueda coincidir o no en algunas cuestiones. ¿Por qué no se escucha a la gente como vos hoy? ¿O por qué cuesta tanto? Yo no soy la codicia. Bien. Y la codicia mata. Cuando vos amás más al dinero que a la vida y al otro, son ambos, hermano. Claro. Es el tema que se impuso la codicia. Y se pusieron los bancos. Antes era el esfuerzo. Entonces yo me acuerdo que los amigos de mi viejo, el apellido era el oficio. Era don Pedro el lechero, don José el camionero, don Pepe el carpintero. O sea, el apellido era el oficio. Y yo pensaba el día que yo me velen, mi hija va a pensar de qué laburan estos vagos, ¿no? Bueno, pero todo esto mucho abogado. Claro, mucho abogado. Me encantó esa frase de Zócalo, mucho abogado. Escuchá, pero vos fuiste también secretario de Cultura, ahora que estamos hablando esto de leer y de la cultura. Sí. ¿Qué lugar ocupaba la cultura en ese entonces y ocupa hoy en esta situación? Para mí era soñada la cultura, y yo me acuerdo que Menem fue un gobierno nefasto. Mirá, ahí te estamos viendo en aquellas épocas. Vos no te ves, sos vos, un poquito con el pelo un poquito más oscuro. Un poco más joven. Sí, hablando de cultura. Y digamos que cuando yo le pido cultura, que nadie la quería. ¿Nadie la quería? No, entonces Bauzá, que era el secretario general de la presidencia, un tipo no respetable, digamos, estaba loco y preguntándole a mis amigos cuál era el curro. Porque él imaginaba que en lo que vos pedías había un curro. Claro. Y siempre hubo, el ventajero siempre existió. Sí, pero yo transité mi vida sin aceptar. Usted me mandó, y esto lo puedo contar porque me lo mandó un empresario estadounidense que se fue a vivir a Estados Unidos, que yo le hice un favor y vino y puso un sobre en la mesa. Y digo, ¿qué hay ahí? Plata, me dice. Y lo llamé al mozo, Delford, dije, Delford, el señor trajo un regalo para vos y las chicas, repártanselo. Claro. Otra forma de ver la vida. Y el tipo diferente. dijo, ahí nos enseñaste a todos que con vos la plata no iba. ¿Y cómo fueron esos años de gestión y de moverte en ese círculo, Partes rojo? Con partes hermosas y partes muy pesadas, porque el turco vendía todo. Entonces, yo quería salvar la Galería Pacífico, yo firmé 30 años de alquiler, y después me echaron para poder regalársela a Sutton por 10 mangos. Sutton, un ser que no respeto, punto. Yo, mi hijo me dijo, no nombres más a nadie, que bueno. Pero te quiero decir, lo que era del Estado lo regalás. Cuando estaba todo arreglado para que en 30 años de uso,
Y había todo un piso arriba que era para la cultura, todo eso se convertía en kioscos, le tiraban unos mangos y el turco bailaba con los mangos. Pues ahora hay menemitos por todos lados porque hay corrupción por todos lados. Pero vos crees, te escucho y digo, la corrupción estuvo siempre, tal vez ahí... No, no estuvo siempre. ¿No? Yo, no, cuando... Siento que había quienes resistían, No, como vos. no, en el 73 no había... Jugaba, el problema es la vida o la muerte, pero nunca fue la corrupción. No hubo una denuncia, nunca. Digamos, no había, no existía. Era la inteligencia, era Frondizi, era Ilias, que era la dignidad, era la política, era el Colorado Ramos. Nosotros nos enamorábamos del pensamiento. A nadie se le ocurría que un rico era un gordito que tenía plata, qué sé yo. Nunca. Yo además con los ricos cuando me invitan a comer dan por un café. Ricos cultos, los que generan riqueza, pero los coimeros son un aburrimiento total. Pero ¿y cuándo como sociedad empezamos a tolerar eso? No, con los bancos, con la ley de entidades financieras. Ahí se fue todo al diablo. Entonces las provincias tenían un banco y lo regalaban, se lo daban a un coimero amigo y entonces ahí empezaron los negociados. Y cuando vos recién hablabas de cultura y ves lo que está pasando con la cultura hoy en la Argentina, ¿qué mirada tenés? No, yo creo que la vida es un corsi e ricorsi y yo creo que estamos en un bajón, pero que, digamos, Europa estaba hecha pedazo y hoy es una joya. Sí. Y por ahí viene un tarado y dice, Europa está en decadencia. Sí, ganamos un cacho la decadencia esa, hermano. Pero en decadencia está Estados Unidos, que esta es la discusión con Milei. Por eso hace 100 años era un país con ricos y miseria total. Y hay un informe de Vialema-C de 1904, todo eso está escrito, no hay... Él dice, éramos el granero del mundo. Sí, teníamos la vaca atada, toda esa historia, tiramos manteca al techo, ¿no? Vos lees en Viaje al fin de la noche, más rico que un argentino, decís, yo me quedaba helado. Sí, pero eso de que tuviéramos ricos no era que el país fuera rico. Los países son ricos cuando sus integrantes lo son, no cuando tienen gente que lo es. Pero hoy estamos yendo un poco a eso, me parece, a una concentración cada vez mayor de la riqueza y un porcentaje cada vez menor de la gente. En mi generación no se hablaba de esa distancia, íbamos a cenar, nadie decía no puedo. Y hoy la mitad te dice no puedo. ¿Y qué te pasa a vos con eso? Me duele, ¿cómo me va a pasar? A mí lo único que me salva es las ganas de vivir, que soy tano, y que vienen pibes y me preguntan y me consultan. Y hablarle a los pibes y ahora estos días streaming, bueno, qué sé yo, es divertido, pero... ¿Y qué les decís a esos pibes? ¿Qué consejo le das? No, yo les digo que la vida les regaló lo mejor, que es el sueño de trascender. Si vos te vas a Miami o te vas a Europa, vegetás. Sí, claro. Pero si vos sos parte de quienes le devuelven el destino a un país, trascendés, tenés una razón para vivir. La vida tiene un largo que te lo da Dios, o si querés el destino, pero el ancho se lo ponés vos. Y el ancho es la riqueza de la vida. ¿No te miran con sus ojitos y te dicen, Julio, sos un soñador? Sí, soy un soñador, ¿qué no? ¿Qué no? Me gusta y tratar de transmitir un poco de eso, en realidad. Pero claro, y ahora veo la botella, ahí ve algo, no veo. ¿Querés un blanquito o querés un tinto? ¿Vos te acordás lo que dijo el polaco? En ese orden. El polaco Goyeneche le dijo al mozo cuando... Recordámelo. Sorpréndame. Muy bien. Te voy a dar un blanquito que tengo acá que es muy bueno, Julio. ¿Sos de tomar vino? ¿Pero cómo? ¿Y qué otra cosa existe? Yo no tomo café cortado porque le hace mal al tinto. Entonces, y no olvido la frase de Omar Khayyam, Omar el persa. Bien. Bébete esa copa y besa los labios de tu amada, que después de esta vida no hay nada. Ah, muy bueno. Me encantó. Salud Vamos por a esa brindar. frase. Salud. No, bueno. No, acá brindamos, Siempre vemos brindamos. todo. Y en esta larga historia, aunque no coincidieras, ¿cuál ha sido el político más interesante para sentarte a charlar, a debatir? Frondizi, Perón desde ya. Me parece que a mí la vida me regaló ser amigo del Papa. Y entonces conocí el hombre más importante del mundo. Okay. Y me daba 1 hora por vez. ¿Y coincidían o se peleaban? De todo, de todo. Pero yo nunca soñé entrar al Vaticano, sentar...
un hombre cuya inteligencia era deslumbrante, ¿no? Y entonces, el haber podido... Yo he charlado horas con Néstor, horas con Cristina, horas con Bene, horas con Macri, alguna más sabrosa y otra más perdida, pero bueno, porque, qué sé yo, uno necesita cierta profundidad, cierta conciencia de que somos pasajeros, que no morimos, porque hay como una idea de que si vos juntás mucha plata no te morís, te morís igual. Te vas como viniste. Yo le decía al Papa, le digo, mire, el día que fui a un cementerio moderno y vi que el cementerio era una extensión de la cancha de golf, dije, estos muchachos niegan la muerte. Claro. Piensan que van a estar acá sentados viendo... Las tiran ahí, o sea, el cementerio está hecho para que la muerte no tenga presencia. Sí, para diluirla. No exista el recuerdo, una chapita. Claro. Sí. Porque para ellos la muerte está fuera de lugar, porque la ambición la deja fuera, ¿no? Ahora, corremos al Papa. Sí. Político ya me No, dijiste, pues estuve con Perón, estuve con Frondizi. ¿Hay alguno hoy con el que te podrías sentar a gusto o te has sentado a gusto? No, sí, me he sentado con todos. No, digamos, tengo a Patricia, pues mi amiga del alma. No, y no estoy de acuerdo hoy, pero yo cumplí 50 en una mesa donde estaba ella, éramos 6. Bien. Digamos, yo he recorrido con todos. Y con algunos me pregunto qué les pasó, qué sé yo, ¿viste? Luis Majul le enseñó a jugar al padre a Carmela. Entonces yo pregunto, ¿qué es? Hay un cambio de mucha gente, no tengo que dar nombre, me dice Carmelo y me gritó un poco. Pero... Bueno, si nos das un paras, nos haces un viral por ahí. Claro. Decinos. Pará, viste que ahora está con el Mundial y toda la selección. ¿Se puede armar una selección de políticos? No, nosotros si hay un seleccionado de políticos, no tenemos ni para el arquero. No, ¿en serio? No tenemos, ¿qué vamos a hacer? No hay uno. Bueno, lo que pasa es que también tarda bastante... o por lo menos está mi mirada, el tema de la renovación. Cuando mirás el abanico, hay poco de esto que vos decías, ¿no? De esas jóvenes a los que les tratás de compartir tu sueño. Sí, claro, es muy poco. La Cámpora fue un desastre. Lo que pasa es que Cámpora era un tonto, yo lo conocí. Si vos te pones el nombre de un tonto, ya queda tonteado, ya está tontificado, diríamos. Pero ¿y por qué los jóvenes no logran entrar? Vos decís que esta codicia de la que hablabas antes... No, el sectarismo, el fanatismo. El fanatismo mata. Nosotros tenemos 2 sectas, la de Cristina y la de Milei. Y los fanatismos... Camus, que fue como el pensador que más elegí, tenía una frase hermosa. Decía, debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío. Claro, totalmente. Y no hay nada. Sin la duda no hay riqueza. Pero en un país tan dividido, y esto lo debes haber escuchado miles de veces, donde la política siempre fue bipolar. No, antes no era. En la época del 73 no era bipolar. Nos llevábamos la despedida de Balbina Perón. Soy el viejo adversario que viene a despedir al amigo. Salud, chicas, Salud, es un gusto que me hayan invitado. No, pero estamos felices. Me den alcohol hasta ahora. No, estamos felices. Tome tranquilo. Bueno, hay que tomar sirinazos. A la noche me pongo con un vasito de vino. Es una cosa... ¿Qué mirás? ¿Eh? ¿Qué mirás? ¿Seguís mirando la tele? A veces miro la tele, la paso y no encuentro nada y me voy a YouTube y ahí me encuentro con todas las ofertas y todas las poesías, ¿no? ¿Mirás programas políticos o mirás programas de cocina? El que más miro es el de Pañe, que a veces me enojo con él, y después a veces veo a 2 voces, lo veo, pero digamos, mucho YouTube, mucho. ¿Y qué buscas en YouTube? ¿Cosas del pasado? Qué sé yo, ayer se me ocurrió revisar a Alfonso Reyes, que es un pensador mexicano que fue embajador en Argentina, pero después me pongo agarro a Sócrates en la historia, no porque lo he escrito, no soy tan bruto, pero me meto con Aristóteles, con Platón, me meto con el arte, me meto con... ¿Con la música? ¿Música? ¿Escuchás? Música escucho bastante, pero ahora no tengo aparato, pero siempre fui más de la clásica y, ¿no? Hasta ahí, que yo el tango de memoria, que... Ayer íbamos con un amigo en el coche y me dice, el tango más amargo. Le digo, el jubilado es el tango más amargo que existió. Claro. Fue un viento de vigilia el que lo trajo. Quedó varado en un rincón del FECA. Le habían afanado hasta la bronca, lo habían revoleado y salió seca. ¿Cómo no habría de quedar penando entre actitud, entre soberbia y mansa, si después de jugar toda la vida terminó por morfarse la esperanza?
Un aplauso. Ya no tiene ilusiones que ponerse. Ahí lo tenemos. Mirá qué frase. Ya no tiene ilusiones que ponerse. Sus velas desinflaron de un plumazo. Y hoy anda con lo opuesto, el esqueleto, llevando un cacho de nada bajo el brazo. ¿No te des vista, pero te es una memoria? ¿Eh? ¿No te des la vista, pero te es la memoria? Sí, tengo una memoria monstruosa. Sí. Sí, ¿no? Y a mí misma me asombro. Pero entonces no miras actualidad, ¿verdad? Con el Papa me di el lujo. A ver. Digo, mi lujo sería declamar a Borges un pedazo yo, empiezo yo y sigue usted, que usted lo debe saber de memoria. Y le digo, solo una cosa no hay, es el olvido. Claro. Dios que marca el metal, marca la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Y ahí siguió él. Ah. Le digo, qué lujazo. Es un lujazo eso. Borges con el Papa, ya está. Ya todo está, tu rostro en los espejos, va, ya está. ¿Y cómo fue ese vínculo tuyo con Con el Papa. Porque me peleé, yo soy un rebelde toda la vida, yo creo que él me eligió como su amigo atorrante. Quería tener un amigo atorrante. Muy bien. Ay, me muero. Ahora, hablando de recuerdos, ¿no? Porque buscás temas de la historia, del arte. Yo leí por ahí una frase tuya, y vos me corregirás si es verdad, ¿no? Que, donde decías que el peronismo es un recuerdo que da votos. Exactamente. ¿Por qué? Porque fue una etapa de la historia. Agarran el sello, ponen la foto. ¿Hoy qué es el peronismo? Nada. Nada. Nada, es un recuerdo. Menem lo usó para afanar una cosa, y Cristina para hacer una secta, y Alberto para ser un estúpido. Y bueno, qué sé yo, es un sello. Los sellos se gastan. ¿Y a Kicillof cómo lo ves? Es hoy el que más veo pelear, el que más respeto. Me gusta, como yo amo la rebeldía, lo veo rebelde. Entonces, todo, una cosa, Malamud, que Sí. es y Pañi, dijeron, es el único que nunca tocó un peso. Y ese hecho define una ideología, y es un tipo culto, muy culto. Ahora, ¿lo considerás peronista? No me importa. ¿Qué No te digo? importa. Pero yo creo que lo que siente es el patriotismo. ¿Qué es ser peronista? Bueno, ¿qué es ser Es peronista? Nada. Perón era un heterodoxo, inventaron la ortodoxia lo que no entienden nada. Perón decía, la historia no se la inventa, se la cabalga. Entonces Perón tenía a un socialista que era Borlén, y juntaba todo. Al Tuco Paz, que era un oligarca. Perón reunía el talento no tiene secta. Y después vinieron los otros que buscaron la mediocridad, y ahí sonamos, ya, chao. Pero, ¿cómo lograron transferirle o agarrar el peronismo, esta idea, y transferirla en esta secta? ¿Qué pasó? Porque hoy vos ves uno ve esto que vos decías, ¿no? Están los dos bandos, todo es extremo. Néstor, el cuando fanatismo. empezó a hacer la secta, yo me corrí y me empecé a pelear con él. Él empezó, decís. Sí, Él claro, fue el primero. empezó él. Él empezó a recuperar un sectarismo que lo llevaba al fracaso. Si vos tenés los votos, no tenés que hacer la secta. Ahora, este que tenemos ahora me da Lorca, este ya me da, me parece. Sí. Porque además le dicen a la gente, esperen que va a mejorar. Y vos sabés que no es cierto. Que si vos achicás el Estado, achicaste el Estado, se la llevaron ellos. Entonces, es perverso, es muy perverso. Y Caputo es de una perversión. Va, pero dejemos ahí, hablemos de otras cosas. Comida, vino. Quiere hablar de ¿Qué comida, vino te gusta? ¿Qué vino te gusta, Julio? Yo soy muy amplio en los vinos, ¿no? Tengo etapas de Malbec, tengo etapas de otras vides. El Petit Verdot me gustó durante un tiempo, pero el vino, yo tengo una bodeguita de unas 85 botellas. Ah, bien. Bien, una bodeguita, una linda Una bodega. cabita buena. Y si no, yo creo que el que no tiene biblioteca ni bodega, Lo amo. o no llega o no vive. Te amo. Porque las dos cosas, la biblioteca y la bodega, es la descripción Es del clave. ser humano. La bodega es para vos y para el otro. Para compartir, Sí. claro. Y los libros son para la riqueza de la vida. ¿Qué te llevas de la vida? Una bodega y una biblioteca. Tenés- Y una en recuerdo de los amores, ¿no? No hablamos nada de eso. Y no hablemos nada, porque ya es más complicado. Dale, pregúntale vos. Entonces, porque yo iba a meterme ahí en qué pasó que te abandonan, Julio. Sí. ¿No vamos a hablar de amores? ¿Hablamos de libros? No, podemos hablar cualquier cosa. Lo que pasa es que yo era muy católico, me casé, me fue muy mal con esto de la revolución y la secta y toda esta historia, y quedé divorciado, y después me casé de nuevo, nació Carmela, después tuve mi hijo Francisco, y digamos, después me separé y deambulé por la vida.
Y tuve algún tiempito de mujeriego, sí, siendo feo. Me encanta que lo... Yo aprendí a hablar porque si no moría bien. Excelente. Bueno, con tanta cultura, tanta conocimiento, tanta vida, Sí. ¿existe el único amor? ¡Opa! Te quedaste con la boca cerramos abierta, con esa, porque esa, mirá, 22 años. Una vez yo estaba 29. saliendo con una señora hace 10, 12 años. Ajá. ¿Esa era la época de mujeriego o era...? No, siempre fue igual. Pero, y entonces habíamos tenido un roce y me llamó Novarecio y que grababa a las 7 y salía a las 9. Y Novarecio dice, ¿qué es para usted el amor? Ajá. Y yo le digo, es no poder imaginar el mañana sin el otro. Bien. Y le pareció maravilloso. Qué lindo. Y sí. Y se me ocurrió ahí, qué sé yo, ahora no sé qué diría que es el amor. Pero quedó, y entonces volví y le dije, vamos a verlo a yo, y quedé bien con la señora. Claro, obvio. Pero no me respondiste la pregunta. Que el amor... ¿Existe un amor en la vida? Yo creo que sí, que hay... Ahora, existe como realidad o como búsqueda. Las dos cosas, ¿eh? Okay. Para muchos es realidad, y yo los admiro, para otros es búsqueda. Siempre ese gran amor es la contraparte que te falta. O la tenés o la buscás. Pero sí, ese es vos sos el todo con el otro. Me encantó. Hermoso. Hermoso. Vamos a ir cerrando. Con Adriana, decimos una palabra y nos decís qué te viene a la mente. Claro. Cortito. Voy a arrancar yo. Compromiso. Realmente lo importante, Bien. es la clave. Estar comprometido es vivir. Sin compromiso no hay vida. Ideas. Ideas elásticas, amplias, abiertas, Me gusta. no sectarias, no fanatizadas. Bien. Idea, pensar, es lo que nos hace humanos. Me gusta. Una comida. Una comida, te iba a decir como Perón, pastel de papa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las pastas que dijiste. No, bueno, yo la matriciana, ¿no? La muy matriciana bien. es un plato que me lo hace bien Felice, un amigo de un restaurante. Muy bien. Sí, lo conocemos, muy bueno. El humor. Vos sabés que si me he encontrado con viejos amores, lo único que me han dicho, recuerdo de vos, el buen trato y el buen humor. Ay, qué El lindo. buen humor en la memoria. Una vez una señora maravillosa que me declaró su amor con una frase de Lugones, que nunca olvidé, que decía, fue la suave tristeza de dejarte la que me hizo saber que te quería. Divina la señora. ¿Y la dejaste? Me dejó ella. Se le acabó Lugones y al diablo conmigo. Está bien, un hombre que hace reír es importante. Última palabra y con esta vamos a cerrar. Planazo. ¿Cuál es ese planazo que decís? Esto es un planazo para mí. Un planazo Sí. es vivir el presente sabiendo que es lo más importante. La vida son momentos, el hoy es la clave y el anzuelo del futuro es las ganas de vivir. Yo a mis 84 años, qué sé yo, cada vez que pienso que éramos 5, quedo yo solo y digo los otros 4 se los llevó Dios. Pero estoy en lista de espera. Pero la vida es hermosa. Planazo es estar enamorado de la vida. Excelente, salud. Maravilloso. Salute. Me lo tomé el blanco, serví más, nena. Ahí te servimos más. Gracias por estar con nosotros, Gracias. Julio.